¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Edgar Bernardo Sánchez Olmos, mi matrícula es 190-135-25, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, licenciatura en Derecho, el módulo es Derecho Procesal Penal 1. Esto es con apoyo de mi asesor, el licenciado Rodolfo Díaz González. El nombre del reto es los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana. Esto está grabado el día 12 del mes 7 de 2022. Bueno, tenemos tres preguntas que resolver acerca de un texto que se leyó. La primera pregunta nos dice que a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron de forma periferia. Bueno, a través de la historia, las reformas procesales penales latinoamericanas, en sus modelos de difusión, es como se expandía las normas y la ley. Las normas y la ley y las leyes políticas públicas normalmente se difundían desde el centro a la periferia, esto es, de países desarrollados a países subdesarrollados. Para el autor, la difusión desde la periferia, las leyes y las normas se difunden desde la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Es desde los países de periferia hacia los países centrales. Ya no es de desarrollados a subdesarrollados, sino de países que están a la periferia a los países centrales. Bueno, esa es la respuesta a la primera pregunta. La siguiente pregunta nos dice que ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, lo que es el código inquisitivo fue creado por la Iglesia y por las monarquías absolutas, en donde se practicaba la tortura para la confesión del acusado. A diferencia de los códigos acusatorios, en Latinoamérica tiene una transición hacia la democracia entre el año 1970 y 1980, con el reconocimiento de los derechos humanos. Ya para que no se estuvieran practicando este tipo de torturas. Y aunque el reemplazo de los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios no son del todo transformados, porque algunos códigos acusatorios todavía poseen rasgos de los sistemas inquisitivos. Bueno, esta fue la respuesta. ¿En qué se distinguen los códigos inquisitivos a los acusatorios? Básicamente en la introducción de los derechos humanos para evitar ciertas prácticas. La tercera pregunta nos dice que cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Bueno, esta formación está dividida en tres periodos. Tres periodos históricos. El primero es de 1939 a 1980, el segundo de 1980 a 1990 y de 1990 al año 2006. En el primer periodo es reconocido el Código de Procedimientos Penales en Córdoba, Argentina. Todo nace ahí, donde se incluye un juicio oral y un público. Y el fiscal está a cargo de la investigación de los delitos menores. Esto es lo que reforman en la primera etapa, ¿no? En el segundo periodo, sigue siendo en Argentina, este es un proyecto del Código Procesal Penal en donde es criticado 5 aspectos del modelo inquisitivo. El primer aspecto, el juez individual decida el caso con elementos poco eficientes, arbitrarios y no transparentes. Es decir, eso se critica donde el juez pues tenía pocos argumentos para decidir, ¿no?, si era culpable o no. El segundo aspecto es que proveía insuficientes derechos al imputado, no se le daban tantos derechos al acusado. Y la tercera, la prisión preventiva, la prisión preventiva fue criticada porque antes se estaba dando como en automático al acusado, al imputado. Esto es en los códigos modernos. O sea, es criticado ya en un código moderno, no en los códigos inquisitivos. La cuarta es que el juez de instrucción, es decir, que el juez al practicar un rol dual no iba a estar preparado psicológicamente para hacer este tipo de
de acción, ¿no? Y quinto, los códigos anteriores carecían de flexibilidad, eran muy rigurosos. En 1957 se crea el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, donde Mayer presenta 100 artículos del Código Modelo. El tercer periodo, de los que habíamos platicado al principio, su consolidación de red de los expertos activistas del sur, dan una adición a las instituciones internacionales para la relación de los miembros de la red, que consiste en un común envolvimiento en la promoción de códigos acusatorios como una solución a los problemas de debido proceso, la ineficiencia y la falta de transparencia de los sistemas de justicia inquisitivos en Latinoamérica, la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Bueno, aquí vimos los tres periodos en los que se conforma esa transición, esta formación, y la relación que hay de la reforma constitucional en México en materia de seguridad pública y justicia penal en México con la lectura. Se presenta por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el 9 de marzo de 2007, esta propuesta ante el Senado de la República, esta iniciativa para reformar ciertos artículos diversos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al texto de Langer, esta reforma viene de la mano para fortalecer la seguridad del ciudadano por medio de los derechos humanos. Toda esta transición que hemos visto del proceso penal básicamente es para darle más derechos al imputado, tener menos injusticias alterando los derechos humanos, y esta es la relación que tiene en México el texto de Langer, la incursión del derecho humano a la reforma de estos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, por mi parte fue todo. Mi nombre fue Edgar Bernardo Sánchez Olmos. Buenas noches.